Hace 3 años que junto a mi amigo Nepal, quien realmente no aportó casi nada a la investigación acá entre nos, saqué este video hablando acerca de los Supermanes malvados. ¿Por qué? Porque en ese entonces parecía que a cada rato veíamos uno de esos personajes en una producción nueva. Particularmente por el éxito que Homelander tuvo en la serie The Boys y Omni-Man con la serie de Invincible, pero también porque el futuro del Superman de Henry Cavill estaba incierto, el cual apuntaba a que en un punto sería controlado por Darkseid. Actualmente, versiones como la de James Gunn o la de series como Superman and Lois y la hermosa My Adventures with Superman nos hacen pensar que nos estamos alejando de este trupo. ¿Pero estás seguro de eso? Y es que mucha gente parece no recordarlo, pero tanto Superman and Lois como My Adventures with Superman incorporaron a su primera temporada una narrativa que tenía que ver con una versión malvada de Superman de otro universo. Lo cual nos dice que esto de los Supermanes malvados sigue siendo una narrativa muy común a la hora de contar historias del Hombre de Acero. Es por eso que para no perderle la pista a todos ellos, el día de hoy te traigo una bella, y qué digo bella, una hermosa clasificación taxonómica de los Supermanes malvados para que podamos entenderlos mejor y seguirle la pista a este fenómeno. Comenzamos. Primero hay que preguntarnos, ¿cómo definimos a un Superman malvado? Lo más sencillo es cuando se trata literalmente de versiones alternas de Superman que han cometido una serie de actos malvados en sus historias, ya sea en el universo central de DC, en alguna adaptación oficial o en alguna historia alterna de alguno de los multiversos. Para muchos de estos personajes que no forman parte de DC Comics. Tal es el caso de figuras como Homelander y Omni-Man. Sin embargo, las reconocemos como versiones alternas de Superman porque son personajes con poderes muy similares, una estética parecida y que también ocupan un puesto muy importante en la jerarquía de los superhéroes de su universo. Por ahí estaré mencionando algunos de estos casos que son un poco más confusos, pero por ahora vamos a dejarlo así y comencemos con la clasificación. Categoría 1. Versiones alternas malvadas. Cuando los escritores de cómics se dieron cuenta de que tener a alguien con los poderes de Superman del lado del mal era algo sumamente atractivo, comenzaron a crear versiones alternas del personaje que pudieran cumplir con esta premisa. Tal es el caso de Bizarro, quien apareció por primera vez en 1958. Cabe aclarar que este personaje en un principio no era malvado, sino más bien torpe. Sin embargo, poco a poco, otras adaptaciones y versiones del personaje lo fueron llevando por el lado de la villanía. También tenemos el caso de Ultraman, el Superman alterno de la Tierra 3, una tierra gobernada por versiones malvadas de los héroes que ya conocemos y que son encarados por el único héroe de su tierra, Alexander Luthor. Lo cual también se me hace un concepto muy interesante porque esto nos dice que cada que existe un Superman, sin importar el lado moral en el que esté, habrá un Luthor que le haga frente. Yo también pondría aquí a las versiones alternas malvadas que vimos en My Adventures with Superman, ya que no tenemos mucho contexto de por qué estas versiones son malvadas en primer lugar. Y los motivos de por qué estos personajes se hacen malvados en primer lugar son muy importantes, porque esto separa una categoría de otra. Si no tenemos motivos claros, como es el caso de estas versiones malvadas, creo que es mejor dejarlas aquí. Categoría 2. Versiones controladas. Se trata de Supermanes que regularmente son buenos, pero que en ciertas historias han sido controlados mentalmente por elementos tecnológicos o mágicos para realizar actos malvados. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, al Superman de Smallville en los episodios en los que es controlado por la Kriptonita roja, algo que también ocurre en la caricatura de Batman el Valiente, al Superman del videojuego Suicide Squad Kill the Justice League y al Superman de Henry Cavill en las escenas en las que es controlado por la ecuación de la antividad de Darkseid. Últimamente he visto que muchas personas piensan que el Superman de Cavill era malvado y ya, pero realmente en sus películas, a pesar de los filtros oscuros y frases como "este mundo no te deja ser bueno", no se le ve causando el mal más que en estas escenas de un futuro distópico en donde es controlado. Ahora, es cierto que sí mata al General Zod, pero no lo hace realmente por maldad, lo hace porque siente que es la única manera de detenerlo y sufre debido a esta decisión. De hecho, prácticamente todas las versiones de Superman han pasado por esta etapa de control mental. En los cómics tenemos muchos ejemplos que van desde historias como Hush y Endgame hasta el arco Doomed del Superman New 52. Pero lo importante de esta categoría es que el Superman en cuestión eventualmente es liberado del control mental y regresa al camino del bien, algo que muchos personajes en otras categorías no pueden decir. Categoría 3. Versiones controladoras. Se trata de versiones de Superman que en un punto de su carrera llegan a la conclusión de que lo mejor para nosotros es ser dominados por ellos. Son personajes que ya no respetan la autonomía de la humanidad ni confían en que tomaremos las mejores decisiones ni para el mundo ni para nosotros mismos. Lo interesante de estos personajes es que reflejan una extensión lógica de lo que pensamos que es Superman. Es decir, un Superman que se obsesiona tanto con proteger al mundo que termina quitándonos nuestro libre albedrío. Tal es el caso del Superman del cómic Injustice, quien tras perder a Lois Lane y
y a su hijo no nacido en un plan malvado de Joker, decide adoptar una postura de mayor autoridad en la Tierra, primero prohibiendo las guerras y eventualmente mostrándose sin tapujos como un dictador fascista que está dispuesto a aplastar toda muestra de insurrección, por lo que comienza una guerra en contra de Batman y sus aliados. En esta categoría también entraría el Superman del episodio de la Liga de la Justicia, en donde deciden apoderarse del mundo por nuestro bien bajo el nombre de los Justice Lords. Y también aquí entra el Superman del cómic y la película animada Red Son, uno que se obsesionó con el hecho de conseguir un mundo perfecto de ideales comunistas, pero que poco a poco comenzó a cometer actos cada vez más cuestionables con el afán de proteger su utopía, como por ejemplo lobotomizar a quienes lo traicionan y finalmente invadir a los Estados Unidos. Si te fijas, este Superman se parece en varios puntos al de Injustice, con la diferencia de que el Superman de Red Son conservó sus rasgos heroicos más tiempo. De hecho, en un principio se negaba a invadir Estados Unidos, a pesar de que muchas personas vivían en la pobreza en ese país, porque Superman quería que cada país lo aceptara libremente como líder. También está el caso de Black Adam, quien en ocasiones comete actos malvados porque cree que esto será benéfico para los habitantes de Kahndaq. ¿Por qué consideramos a Black Adam como un Superman malvado? Porque en algunos puntos del canon de DC, Shazam o Captain Marvel era considerado el Superman de la Tierra S. Entonces digamos que Black Adam es la versión malvada de Shazam, quien es canónicamente una versión alterna de Superman. Cabe aclarar que todo esto obviamente es mi interpretación del tema, así que me encantaría que tú me dijeras en los comentarios si es que me faltó algún personaje o si tú harías la clasificación de diferente manera. Te leo por allá. Categoría 4. Versiones colonizadoras. Se trata de personajes que derivan de aquellas historias que consideran que una raza tan avanzada y poderosa como los kryptonianos seguramente se dedicarían a colonizar y esclavizar otros mundos. ¿Por qué se nos hace una extensión natural de lo que sería la cultura kryptoniana? De entrada, porque eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia de nuestro mundo, pero además de eso, en algunas adaptaciones sí se nos dice que la cultura kryptoniana es tan antigua que ha pasado por varias etapas históricas. Algunas de ellas tienen que ver con la colonización. Un caso muy emblemático de este tipo de Superman malvado lo encontramos en el personaje de Omni-Man, quien básicamente es un ejército de un solo hombre que quiere conquistar la Tierra para el Imperio Viltrumita, un imperio que no solo es poderoso, sino que también está obsesionado con la pureza racial a tal grado que en un punto de su historia llevó a cabo una gran purga para eliminar a la población más débil. También está el caso de Brightburn, un joven llamado Brandon, quien tuvo una crianza similar a la de Superman, pero en un punto de su historia, la nave en la que llegó a la Tierra le implantó la necesidad de controlar al planeta. La cinta no te dice mucho de la civilización que mandó a Brandon a la Tierra, pero varios diálogos nos dan a entender que se trata de una civilización depredadora. De hecho, el propio Superman también tiene una historia similar, ya que en el cómic The Dark Side, el cohete de Kal-El cae en Apokolips, por lo que es criado para ser un heraldo conquistador de Darkseid. También aquí entraría el Dark Superman que vimos en la serie Superman and Lois. Aquí yo metería una subcategoría que mezcla al Superman colonizador con el que nos domina por nuestro bien. Y es que tenemos el caso del personaje de Miracle Man, quien busca dominarnos por nuestro bien, pero tiene la cualidad añadida de creer que su estatus divino le da derecho a dominarnos. Vamos por la última categoría, que para mí es la más malvada de todas. Categoría 5. Versiones en donde el contrato social no aplica. Para entender este tipo de Supermanes, primero tenemos que entender una teoría llamada contractualismo. Según esta teoría, los seres humanos formamos leyes y acuerdos renunciando a algunas libertades personales a cambio de seguridad y un bienestar colectivo. ¿Por qué renunciamos a ciertas libertades? Piénsalo así. Si viviéramos en un mundo en donde todos hacen lo que quieren, nadie viviría tranquilo, ya que todos estaríamos constantemente preocupados por lo que los demás nos puedan hacer. Según esta teoría, los seres humanos entonces creamos leyes no por buenas personas, sino porque nos conviene vivir en un mundo de reglas, en vez de estar cuidándonos constantemente de otras personas con más poder, algo llamado contrato social. Pero ¿qué sucede si eres el ser más poderoso del mundo? ¿Qué sucede si estás seguro de que nadie podría lastimarte sin importar lo que hagan? En este caso, el contrato social no aplica y tenemos a personajes como Homelander de la serie The Boys, quien siempre hace lo que quiere y está seguro de que siempre obtiene lo que desea, porque no hay alguien en su mundo lo suficientemente fuerte como para ponerle un alto o no ver repercusiones, ni siquiera de otros supers, quienes también le tienen miedo. Pero mucho tiempo antes de Homelander, Alan Moore ya nos hablaba de un personaje con características similares. Tal es el caso de Johnny Bates, el sidekick del superhéroe Miracle Man, quien creció siendo la persona más poderosa de su mundo, una experiencia que poco a poco lo fue convirtiendo en un sociópata narcisista. Del lado de la animación también tenemos a un exponente. Me refiero por supuesto a Titán de la película Megamente, quien dejó todo sentido de moralidad de lado una vez que se dio cuenta que era la persona más poderosa de su mundo. Por otro lado, en los cómics también tenemos el caso de Superboy Prime,
Prime, quien también creció siendo un adolescente berrinchudo, caprichoso y la única persona con poderes en su mundo. En este punto tal vez también metería a Dr. Manhattan, quien realmente no es un personaje que cometa actos malvados, pero sí deja que sucedan actos malvados a pesar de que tiene la capacidad de detenerlos, como cuando dejó que The Comedian le quitara la vida a una mujer embarazada. Como dije, esto no lo hace por maldad. Pero la historia nos cuenta que Dr. Manhattan ya está tan alejado de la humanidad que estas conductas morales e incluso normas sociales cotidianas, como el hecho de ponerse ropa, ya están más allá de él, por lo que el contrato social tampoco aplica en su caso. Como verás, cada una de estas versiones alternas de Superman tiene sus propias motivaciones y una historia propia, pero si las analizamos de cerca, encontramos que hay algunas tendencias y puntos en común. Lo que sí es interesante es que a lo largo de los años regresemos una y otra vez a contar historias con un Superman malvado. No solo a través de historias alternas, sino también a través de narrativas en las cuales Superman y sus amigos tienen que evitar un tipo de futuro distópico o realidad alterna en la que Superman se vuelve malvado. Quizás esto sucede porque el concepto de Superman como esta fuerza altruista y superpoderosa del bien se nos hace completamente ajena, por lo que creamos este tipo de personajes en un afán de sentir este concepto más cercano y propio. Además que podría ser más aterrador que un personaje como este. Lo cual me lleva al siguiente punto, que este tipo de narrativas no son malas en sí. Porque hemos visto que hay grandes historias que involucran a este tipo de personajes. Lo que sí está mal es pensar que es el único enfoque válido para Superman. Y sobre todo hay que tener en cuenta que no importa lo fuertes que sean estas otras versiones alternas del personaje, jamás podrán lograr las hazañas del original, porque un concepto que se plantea es que el verdadero Superman es tan fuerte como necesite serlo. Y esta fuerza y esta capacidad de romper límites que parecían imposibles no proviene de su herencia kryptoniana, sino de su deseo de proteger a aquellos a quien ama, algo que ninguna otra versión del personaje tiene. Pero si te interesa el tema y quieres explorarlo más a fondo, te invito a que veas mi video de 25 minutos en donde mi amigo Nepal y yo, sobre todo yo, hablamos más a fondo de la historia de cada uno de estos tipos de Superman. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te va a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.